Una vez escuché a un pastor decir que el predicador debe ser el megáfono de Dios. El megáfono no produce su propio sonido, sino que amplifica y repite lo que sale de la fuente, ¿no? El megáfono, con el que hablan así, ¿no? No produce su sonido, sino que amplifica lo que la fuente dijo. Y para mí personalmente, nada cumple mejor con este objetivo que la predicación expositiva. Y no tengo nada en contra de predicar con temas, sino todo lo contrario. Ya hemos predicado muchos temas por domingo y no tengo nada en contra de eso. Simplemente es mi preferencia personal el predicar verso por verso, porque pienso yo que no hay una manera más pura de predicar la Biblia que simplemente leer la Biblia y pues enseñarla y ver cómo aplica a nuestras vidas. Y yo soy fiel creyente de que siempre, entre más Biblia se hable del púlpito, habrá menos sabiduría y error humano. El mensaje será más fiel a lo que Dios quiere hablarnos y por tanto la palabra será más provechosa para nosotros. Y hace tiempo que quería predicar un libro o una serie así de manera expositiva y irnos verso por verso. Y pues ahorita como que se acomodó, ¿no? Y gracias a Dios tenemos esta oportunidad. Y como siempre también pensé erróneamente que podía condensar todo y compactarlo en un solo sermón, pero la verdad es que la Biblia es tan densa en contenido y tan rica y llena de sabiduría y lecciones y conocimientos que ni siquiera el libro más corto de la Biblia podría caber en un sermón de 40, 50 minutos, porque si no se perdería mucho de su riqueza, mucho de su valor. Y es por eso que hoy vamos a ver la primera parte de dos, de un estudio verso por verso del libro más corto de la Biblia. ¿Quién sabe cuál es? No, no. Hermanos, no hubieran pasado el rally ustedes. Segunda de Juan. Juan tiene 13 versículos. Segunda de Juan es la carta más corta de la Biblia. Y dije, pues bueno, algo rapidito, algo sencillo. No, hombre, aquí ando batallando y tuve que dividirlo en dos sermones y todavía esto que les traigo es lo más compacto que se los puedo hacer, pero esa es la palabra de Dios. Cada versículo está lleno de aplicación y sabiduría y esperemos y podamos sacarle todo el provecho que podamos. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, primero que nada y como siempre, tenemos que empezar con el contexto. Porque es muy importante que conozcamos el contexto de cada pasaje que citamos, porque las mismas palabras pueden significar dos cosas completamente diferentes, dependiendo de la intención del autor, a quién iba dirigida, quién la escribió y el tiempo, lugar y circunstancias en las que fue escrito. Y si estamos tomando un versículo o un pequeño pasaje de la Biblia, siempre tenemos que ver cómo ese versículo encaja en el resto del capítulo, en el resto del libro y sobre todo con el resto de la Biblia. Ese es un tip, una enseñanza en general para cuando estén leyendo la Biblia. Entonces quiero ir rapidito esto para entrar a lo que nos compete y cómo aplicamos la palabra, ¿no? Entonces sí rápidamente un contexto de segunda de Juan. Las tres cartas y el Evangelio de Juan se le atribuyen todas al apóstol Juan, el discípulo amado, ya que todas comparten temas y un estilo similar, ¿no? Se piensa que las tres cartas fueron escritas en Éfeso, lo que hoy en día sería Turquía, en la costa cerca de Grecia. Se escribieron al mismo tiempo a finales del primer siglo, comienzos del segundo siglo, y la intención de Juan, se dice, era que se leyeran todas juntas como una sola obra, siendo segunda y tercera de Juan como una introducción o un prefacio, una dirigida a la congregación y una dirigida al hermano Gallo, es decir, el pastor o el líder de la congregación. Y primera de Juan, pues ya es el mensaje y el cuerpo entero de las cartas, ¿no? Entonces Juan escribe estas cartas porque en ese entonces comenzaron a surgir falsas enseñanzas que empezaban a infiltrarse en las iglesias y estaban engañando a muchos, especialmente en las iglesias nuevas. Y entonces Juan le escribe a estos hermanos para advertirles y protegerlos de las nuevas doctrinas, las nuevas corrientes que estaban creciendo cada vez más en popularidad y los estaban desviando de la verdad. Yo leo esto y es increíble cómo los mismos problemas
que tiene la iglesia hoy día en el año 2025 son los mismos problemas que tenía la iglesia en el primer siglo. Nada de nuevo bajo el sol, dice Salomón. Digo, yo no sé cuántos de aquí escuchan otros predicadores en YouTube. Yo no sé a quienes siguen en redes, qué artistas cristianos escuchan, qué devocionales toman, qué comentarios bíblicos, cómo estudian su Biblia, de quién reciben todo eso. Desconozco la verdad. Pero la verdad es que en el mundo evangélico está lleno de herejías, de mala doctrina, malas prácticas y creencias que en el mejor de los casos son inútiles y en el peor de los casos son peligrosas y dañinas. Y es nuestro trabajo como líderes asegurarnos que ustedes estén alimentando de comida de buena calidad, que les nutra, que les sea provechosa, y advertirles también y alejarlos de aquello que los pueda hacer daño. Porque al igual que el apóstol Juan, queremos que todos los hermanos, que todos en Agua Viva conozcan y caminen en la verdad, para que vivan vidas útiles para el Señor y que sean de bendición para todos los que los rodean. Amén. No sé si ya saben, pero el tema de hoy se llama Agua Viva Iglesia Cristiana. Se llama Caminando en la Verdad. Así como he titulado este sermón. Vamos a leer nomás los primeros 6 versículos de Segunda de Juan y la próxima semana vamos a ver los otros 2 versículos. Entonces, ¿por qué no me acompañan a leer los primeros 6 versículos de la segunda carta de Juan? Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Es una versión que me gusta mucho. Dice así: yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con alguno de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Rápidamente, los primeros 3 versículos es el saludo de Juan. Como en todas las cartas, se inicia con un saludo, ¿no? En el texto original, el autor se refiere a sí mismo simplemente como el anciano. Yo, el anciano, les escribo. Y por eso hay quienes dicen que esta carta no es del apóstol Juan, sino de otro Juan llamado el anciano. Pero como ya vimos, y por tradición de la iglesia y los padres de la iglesia le atribuyen esta carta al apóstol. Y Juan escribe estas cartas en su vejez. Esto es casi 70 años después de la muerte de Jesús. Juan fue el único discípulo que murió por causas naturales y no por martirio. El resto de los discípulos murieron por su fe, muchos de maneras muy crueles, muy feas. Pedro se dice que fue crucificado boca abajo. A uno de los apóstoles, creo que lo hirvieron en aceite, no me acuerdo. A otro lo despellejaron, se dice. Otros con lanzas, otros los decapitaron. Pero cada uno de los apóstoles de Jesucristo murió de manera fuerte por su fe, excepto Juan. Incluso corría el rumor de que Juan no iba a morir hasta que Cristo viniera, porque Jesús dice en Juan 21:22, después de que le dice a Pedro todo lo que él va a sufrir y cómo va a morir por su causa, y Pedro después de que le dicen todo eso se queda viendo y mira a Juan, dice, ¿y este qué tal? Y Jesús le contesta, y si yo lo quiero mantener vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa? Le dijo. Así literal. ¿Y a ti qué? En cuanto a ti, sígueme. De igual manera, hermanos, lo que Dios haga con los demás es cosa de ellos y Dios. En cuanto a lo que a nosotros nos concierne, eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Amén. Y obviamente Juan murió, ¿no? Como todo ser humano, le llegó el día y Juan murió. Pero sí vivió mucho tiempo.
Se sabe que Juan pudo haber vivido hasta sus 90 años y como las cartas que escribió como anciano datan a finales del siglo I, en el año 100, ciento y tantos, se estima que Juan pudo tener hasta 14 años cuando Jesús lo llamó. Juan era un adolescente cuando entró en los 12 discípulos. ¿Hay alguien aquí que tiene 14 años? ¿No hay nadie aquí con 14 años? Felipe. Pues imagínense un niño de 14 años, un adolescente. Juan, antes de cumplir los 20 años, ya estaba en trabajos de apóstoles y con iglesias y plantando iglesias y predicando el evangelio y viviendo su ministerio. Antes de los 20 años, probablemente. Todos los discípulos eran jóvenes. Probablemente los más viejos, que eran Pedro, estaban alrededor de los 20 años. Y yo siempre les digo a los jóvenes, si el mundo entero, todo el cristianismo, todo el evangelio que conocemos el día de hoy se debe a 12 personas llenas del Espíritu Santo que amaban a Cristo y tenían esa pasión por llevar el mensaje, gracias a ellos tenemos todo lo que podemos ver. Y no eran señores, treintones, cuarentones, experimentados y bien sabios. Eran jóvenes. Juan hasta se dice que pudo haber tenido hasta 14, 15 años. Entonces, ¿qué nos detiene a nosotros? ¿Qué nos impide a nosotros? No esperemos a que ya que esté más grande o ya que viva más tiempo. Nunca es demasiado temprano para seguir a Cristo y vivir por Él. Amén. Entonces, la carta está dirigida a la señora escogida y sus hijos, ¿no? Y a primera vista podemos pensar que está hablando de una familia literal, ¿no? Pero, aunque esto puede ser posible, ya que algunos piensan que la palabra griega que es Kiria, también funciona como un nombre propio. Entonces puede ser una señora en general y su casa, o la hermana Kiria, que así se llamaba. Pero lo más probable es que sea una manera simbólica de Juan de referirse a la iglesia o una comunidad de creyentes. Pero independientemente si era una familia, si era una hermana o si era una iglesia en general, el mensaje es el mismo y nos compete a todos nosotros. Juan está interesado en que todos caminemos en la verdad. Acompáñame a leer el versículo 4, por favor. Dice el apóstol: qué contento me puse al encontrarme con alguno de tus hijos y ver que viven de acuerdo a la verdad, tal y como el Padre lo ordenó. No sé si se dieron cuenta, pero Juan menciona la verdad como 5 veces en los primeros 4 versículos. Y al principio tú lo lees y yo, Juan, en la verdad, y aquí estamos nosotros en la verdad, y todos en la verdad, y los que vivimos en la verdad y estamos en la verdad. Y como que ¿qué onda, no? Pero eso tiene sentido cuando sabemos el propósito por el cual Juan escribe estas cartas. Las iglesias en esa zona estaban siendo infectadas y divididas por falsas doctrinas que estaban alejando a muchos cristianos de la verdad de Cristo. Y lo que Juan estaba haciendo aquí es remarcando la distinción entre los cristianos dentro de la iglesia. Aquellos que están en la verdad y caminan en ella, y aquellos que no. Y preguntarán ustedes, o yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la verdad? La Biblia dice, Cristo mismo dijo ser el camino, la verdad y la vida. No en un sentido figurado, no como una alegoría, no. Cristo es la verdad. Si tú te pones a investigar y genuinamente vas en una travesía hacia la verdad, te vas a topar con Cristo. Hay muchos testimonios de gente que era inconversa. Un famoso caso se llama Lee Strobel, un hermano que escribió un libro que se llama El caso de Cristo. Era un periodista ateo y estaba cansado de que su esposo le estuviera diciendo que conviértete y ve a la iglesia y ve a la iglesia. Y dijo, si puedo comprobarte que Jesús no existió o que no resucitó o que el cristianismo es mentira, ¿me vas a dejar de hablar? Ok, si tú me compruebas eso, yo te dejo de invitar a la iglesia. Se puso a investigar, se puso a hacer su periodismo y terminó convertido. Y así sucede muchas veces. Creo que fue Heisenberg, no el de Breaking Bad, sino el científico de verdad, que dice que el primer trago de la ciencia te hace ateo, pero en el fondo del vaso estará Dios esperándote. Cristo
es la verdad. Y a Él tenemos que ir, a Él tenemos que buscar. Y lo vamos a encontrar tarde que temprano si nos empeñamos en buscarla. Y Juan usa la verdad como un sinónimo de Cristo, porque nos está diciendo que amamos en la verdad, que la verdad vive en nosotros y nosotros en ella. Entonces lo que Juan está diciendo es que dentro de la iglesia hay quienes tienen a Cristo, quienes caminan con Cristo, quienes son de Cristo y quienes no. ¿Pueden creer ustedes que dentro de la iglesia haya gente que no es cristiana? Y no solo de Agua Viva. ¿Pueden creer que hay pastores de iglesias que no son cristianos? Artistas, músicos, que tienen canciones muy bonitas, que algunas las cantamos aquí, y no son cristianos. Gente que tiene libros y millones de seguidores, muchos tal vez que ustedes los han escuchado o que los escuchan, y no son cristianos. Porque lo que enseñan y lo que viven no es lo que Cristo enseña. Y un cristiano que no vive como Cristo ordena y enseña lo que Cristo enseñó es como un vegetariano que come carne. No existe. Por definición no existe. La palabra cristiano empezó como un apodo, como una burla. Mira, ahí van los jesucitos, los cristianos, los que son como Jesús, de una manera pues de burla, despectiva. Ahí van los cristianos, los cristitos, por decirlo así, porque se parecían a Cristo, porque vivían como Él, seguían sus pasos. Entonces no puedes ser un imitador de Cristo, se hace cristiano, si no imitas a Cristo, si no enseñas lo que Él enseñó, si no vives lo que Él nos mandó vivir. Si no vivimos como Cristo, no somos cristianos. Si no estamos caminando en sus mandamientos, no estamos en la verdad. Y aquí Juan está marcando la línea y dejando esto bien en claro, que el venir a la iglesia, bautizarnos y predicar o servir inclusive, no nos hace cristianos, sino el obedecer y ser fieles a las enseñanzas de Jesús. No basta con creer en la verdad. ¿Cuántos de aquí, mucha gente en el mundo cree en Jesús, cree que Jesús fue una figura histórica, acepta el hecho de todo lo que viene históricamente del cristianismo? Hay quienes ven la mano de Dios en la creación, pero no se someten a Él, no entregan su vida a Él. ¿Sabe quién más cree? Satanás y sus demonios. Ellos creen que el Señor es Dios, ellos saben que la Biblia es verdad, que Cristo es el Hijo de Dios. Ellos saben todo eso mejor que nadie. Sin embargo, no le dan gloria a Dios y no lo adoran, sino que lo odian y aborrecen y están perdidos por la eternidad. No nos basta saber Biblia, no nos basta conocer el Evangelio, no nos basta vivir vidas de iglesia. Tenemos que caminar en la verdad. Y la liturgia del domingo no es el camino al cielo. Los hábitos y costumbres y modas cristianas no son el camino al cielo. Dice la Biblia que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva al cielo es angosto, es estrecho, es difícil de caminar, está bien delimitado. Cualquier desviación, cualquier atajo, si le quitas algo, si le agregas algo, ya te sales del camino y estás en camino a la perdición. Por eso la urgencia de Juan, por eso la urgencia pastoral al escribir esta carta. Hermano, si quieres saber si eres salvo o no, no te fijes en cuánto sabes, sino en cómo vives. Y la vida cristiana, lo hemos dicho muchas veces, no se vive en la iglesia. La vida cristiana se vive en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, cuando nadie nos ve. Ahí es cuando vamos a ver si vivimos como Dios nos ordena vivir. Pero si ni siquiera conocemos la verdad, ¿cómo vamos a caminar en ella? Juan 17:7, Jesús orando al Padre dice:
Santifícalos en la verdad. Apártalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. No es una verdad, no es una entre muchas, no es mi verdad. Eso es muy común hoy en día. Es que esa es tu verdad, yo tengo la mía. No existe. Verdad hay una. No puedes decir esto es negro, yo decir esto es blanco y los dos estar en lo correcto. Hay una verdad objetiva y eso es Cristo, y en la palabra nos la revela. La Biblia es la guía que nos revela a Cristo. Nos revela nuestra condición y necesidad de Él, su voluntad, sus mandamientos, qué debemos hacer y qué no debemos de hacer, tanto como individuos como iglesia en conjunto. Toda revelación, práctica o instrucción que no parte de una correcta exégesis e interpretación de la Biblia no es de Dios, no es autoritaria y no debería ser escuchada. No importa quién la haya dicho. Aunque el Papa diga que está bien, no sé, ahí digan ustedes. Aunque el Papa diga que está mal hacer esto o está bien hacer eso, si la Biblia no lo respalda, no hay por qué hacerle caso. Si yo les digo que hagan algo o que algo es así o que es asá y la Biblia no respalda lo que estoy diciendo, no tienen por qué creerme a mí ni hacerme caso. Ni a ningún pastor, ni a ningún evangelista, por más ungido que sea, por más seguidores que tenga, por más trayectoria que tenga, nada está por encima de la palabra de Dios. No importa la persona. Gálatas 1:8 dice Claudio, para que lo lean. Gálatas 1:8. Entonces, nunca jamás la autoridad, trayectoria o influencia de alguien se puede anteponer a lo que dice la palabra de Dios. Es muy común que llegue un hermano y dice: hermanos, les traigo una nueva revelación. Ayer el Señor me habló en un sueño. Estaba yo orando y llegó una voz y me habló y me dijo que les dijera. Es muy común. Traigo un vino nuevo para ustedes. Un nuevo mover del Espíritu está llenando a la iglesia. Esto es lo nuevo que está haciendo Dios con su iglesia el día de hoy. Un tip para que apunten y recuerden y lo tengan ahí escrito siempre. Si algo es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Dios ya nos dio toda la revelación que necesitamos para conocerlo como Él quiere que lo conozcamos, para relacionarnos con Él como Él quiere que nos relacionemos y para que vivamos como Él quiere que vivamos en su palabra escrita, cerrada. Ya no se le agrega más ni se le pone más, está hecho. Siempre nos falta alguien que le quiera agregar algo a la Biblia o que le quiera quitar algo a la Biblia, como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios o al Evangelio al hacer eso. Es que si quitamos este pedacito, más gente va a venir, más gente se va a convertir. Si cambiamos esto o si le agregamos esto, pues tal vez es más efectiva nuestra predicación, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero quitarle a la Biblia o añadirle es como si yo me paro en el Louvre, el museo en París, que tiene un triangulito así de cristal, el Louvre, ese. Si yo voy al museo y me pongo a ver la Mona Lisa, digo, pues no le veo el chiste, no, está muy feo, está muy café, lo voy a mejorar. Y saco una brocha y saco un pincel y le pongo un solecito, le pongo unas nubes, le pinto los labios a la Mona Lisa para que esté más bonita, así se los inflo, le pongo maquillaje. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a desgraciar la obra de Leonardo da Vinci. Si el único que pudiera mejorar la Mona Lisa, ¿quién es? Da Vinci, su autor. Y si él dejó la Mona Lisa tal como está, es porque estaba satisfecho. Era lo que quería plasmar. Para él no ocupa nada más y nada menos. Consumado es lo que dijo el Philly. Consumado es. El ejemplo que puse en Semana Santa está muy bien aplicado ahí. Entonces, si a mí no me gusta la Mona Lisa, si yo no le encuentro chiste a las pinturas de Van Gogh, si yo veo rayas así, porque hay de arte a arte, ¿no? O sea, si vemos obras de esa magnitud y
Pues qué, ¿a mí qué? Estuviera mejor si lo pintaran de rojo, si le pusieran ahí un carro quemando llantas, estaría bien perro. Si a mí no me gusta o no me cuadra esa pintura, no es falta de la pintura, es porque yo no tengo ni la más mínima idea del arte. Si no nos gusta algo de la Biblia, no es problema de la Biblia. Si no nos gusta algo de Dios, no es problema de Dios. Si no nos gusta algo del Evangelio, no es problema del Evangelio. Es un problema nuestro, de nuestro corazón, que tenemos que examinar. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esto que dice la Biblia? ¿Por qué no me parece esto? Examínate y deja que Dios trabaje contigo y moldee tu corazón, abra tus ojos y entonces puedes apreciar la palabra por lo que es y decir, como decía David, palabra es la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. Me deleito en ella día y noche. Ya que tomes un curso de arte en la vida y obra de Leonardo da Vinci y todo lo que hizo para pintar la Mona Lisa y todos los detalles y todo lo que tiene ahí, cuando la veas, qué genialidad. Entonces, si vemos un problema con Dios o la Biblia, el problema está aquí, en nuestro corazón pecador que necesita que Cristo lo transforme. Entonces, todo lo que necesitamos para vivir como individuos y como cristianos lo tenemos en la palabra de Dios. Todo lo que sea aparte de ahí, aunque se me haya revelado en un sueño, aunque estaba 40 días y 40 noches en ayuno y oración y de repente escuché una voz, todo lo que no está en la palabra son cargas o doctrinas de hombres que no deberíamos oír, porque lo único que van a hacer es alejarnos de la verdad. Ni siquiera los mismos apóstoles se basaban en sus propias revelaciones y sabiduría o en sus preferencias personales para guiar a la iglesia, sino en las enseñanzas que aprendieron en su caminar con Jesús. Los apóstoles tienen la autoridad que tenían porque Cristo mismo los delegó para esa obra. Para ser apóstol tenías que haber visto al Cristo resucitado. Tienes que haber aprendido de él. Los discípulos estuvieron con él todo su ministerio, aprendiendo personalmente de él. Eso es lo que los capacitaba y les daba la autoridad para sentar los pilares de la iglesia sobre el fundamento de Cristo. Entonces, aguas. Si ven un hermano que se anda llamando apóstol, cuidado ahí. Peor si dice que es querubín o arcángel o el papi. Nada de eso ya no existe. Entonces, en el cristianismo, todo se somete a Cristo. Todo se somete a la palabra de Dios, pues la Biblia y nada más es la verdad. Y nuestras raíces deben estar plantadas en esa verdad si hemos de crecer sanos y fuertes y si queremos dar buen fruto. ¿Y cuál es el principal fruto que nace de vivir plantados en la verdad? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. Juan continúa en el versículo 5 y 6. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Juan es el autor que más veces habla sobre el amor y cómo el amor debe ser la característica principal que define a un cristiano. Hablamos mucho sobre la verdad y conocer a Jesús y todo lo que nos manda y cómo vivir, cómo Él nos ordena vivir. Y ves la Biblia y todo lo que es el cristianismo y tal vez te sientes abrumado, ¿no? Y que, pues, son un chorro de cosas que tengo que dejar, un chorro de cosas que no tengo que hacer, un chorro de cosas que tengo que aprender y no conozco ni un tercio de la Biblia y te abrumas, ¿no? Son muchas leyes, son muchos mandamientos, es mucho que tengo que aprender. Pero te voy a hacer un favor. Dice Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
¿Quieres saber cómo cumplir todos los mandamientos de la Biblia? ¿Quieres saber cómo ser cristiano? ¿Quieres saber cómo puedes caminar todos los días en la verdad? Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos cosas, Jesús dijo, resumen toda la Biblia. Porque si tú amas a Dios, vas a querer agradarlo. Vas a querer hacer lo que Él te dice, sin pesar, sin dolerte. Porque tu impulso va a ser ese amor, ese deseo de agradar a mi Salvador, ese deseo de devolverle lo que Él ha hecho por mí, de corresponder a lo que Él me ha dado. Que no nos va a alcanzar una vida para hacerlo, pero lo que más pueda darte, Señor, te lo ofrezco por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que tú eres. Y entonces el peso del cristianismo se vuelve ligero. Así como no te pesa la gasolina y el dinero cuando tienes que ir por tu novia a Barrancos o Alturas del Sur, no te da miedo el peligro cuando vas a Alturas del Sur o a la Loma de Rodriguera. De la misma manera, Tierra Blanca también, a la primavera. De esa misma manera, lo que antes era una carga y un peso, y ay, no, tengo que gastar y tengo que hacer esto, y ay, tengo que hacer tantas cosas, se vuelve ligera, porque ahora es algo que yo quiero hacer. Yo quiero estar contigo. Y no me importa si estás a kilómetros de distancia, yo quiero estar un día contigo. Yo quiero saber todo de ti. Yo quiero estar contigo cada día. Eso es lo que tenemos que tener con Dios. Eso es lo que nos va a llevar a buscar la Biblia, a aprender de Él, a vivir vidas entregadas a Él, a negarnos a nosotros mismos y al pecado, porque lo único que queremos es honrar a nuestro Señor y vivir en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Pero así como hay matrimonios que no se aman, hay gente en la iglesia que no ama a Dios. Si te aburre la predicación, si no te emociona lo que lees en la Biblia, si el cantar de la cruz y el amor de Cristo no te hace levantar tus manos en adoración, si no sientes la necesidad de orar y pasar tiempo con Dios, si te es muy fácil pecar y no sientes culpa después de hacerlo, es porque no amas a Dios. Aunque estés en la iglesia, aunque seas hijo de pastor, el amor se demuestra con hechos. Primera de Juan dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Aquí nada de que solo Dios puede juzgarme. Aquí nada de que mi verdad y mi relación y lo que sea. Muéstrame tu fe con tus obras. Muéstrame el fruto que estás produciendo. Si tú dices que me amas, ¿por qué te pesa y te quejas cada vez que tienes que venir por mí? ¿Por qué te pesa comprarme cosas, pasar tiempo conmigo? Como ya hemos dicho muchas veces, el amar no significa sentir mariposas en el estómago por una persona. El amor no es el sentimiento que te da y como se te acelera el corazón y que se te agrandan los ojos. No, esas son hormonas, son endorfinas que te están corriendo por la sangre. El amor es una decisión consciente de entregarnos por el otro, ya sea Dios o mi prójimo. Si tengo que yo salir perdiendo para que Dios se glorifique o por el bien de mis hermanos, que así sea. Eso es amor. Anteponer las necesidades del otro y el bienestar del otro por encima de lo que yo quiero o lo que yo siento que merezco. Eso es amor. No hacer lo que yo quiero, sino lo que glorifique a Dios y beneficie a mis hermanos, independientemente
de mis emociones, porque la gran mayoría de las veces no vamos a querer ni sentir las ganas de hacerlo. Yo muchas veces lo digo, no lo digo. A veces es difícil amar a las personas que amamos, ¿no? A veces es difícil y lo que menos quieres es ver a esa persona que amas. Pero el amor que Cristo nos da, que viene de Dios, del Espíritu Santo, es el que nos lleva de que no quiero, pero tengo que hacerlo. Tengo que darme por ti. La Biblia nos llama incluso a amar a nuestros enemigos. Si alguien te da una cachetada, voltea a la otra. Si te pide que le lleves una carga 1 kilómetro, llévasela 2. Ese es el amor de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Es el amor que debemos reflejar y vivir. La señal del cristiano. Y lo contrario al amor es el egoísmo. El amor vive por otros. El egoísmo solo busca lo suyo. El que tiene a Cristo ya no vive para sí mismo, sino para servir a Dios y a los demás. Nuestra vida, en el momento en que nos sometemos a Dios, deja de ser nuestra. Pasa a las manos de Dios. Ya no tenemos voz ni voto en el asunto. Tenemos que someternos a nuestro Señor, pues Él es el amo y nosotros sus esclavos. El que tiene a Cristo ya no vive para sí mismo, sino para servir a Dios y a los demás. Si siempre buscamos lo que sea mejor, más cómodo, más provechoso y más fácil para nosotros mismos, es porque no tenemos a Dios. No vivimos en amor. No caminamos en la verdad. Tal vez no somos cristianos, porque el centro del cristianismo es el amor, porque Dios es amor. Examina tu vida, hermano. ¿Quieres saber si estás guiado por el amor o por el egoísmo? Mira todo el esfuerzo que haces para lograr tus metas, para cumplir tus sueños, para satisfacer tus necesidades y sentirte pleno en tu cuerpo, alma y espíritu. Y pregúntate si estarías dispuesto a meter el mismo empeño por las metas, necesidades y plenitud de otros. Y no nomás de tus seres queridos, amigos o familiares. Como ya dijimos, incluso de aquellos que te desean el mal y que te hacen el mal. Eso significa amar al prójimo como a ti mismo. Todos queremos que a nosotros nos vaya bien. Todos queremos sentirnos bien. Todos queremos estar bien. ¿Ok? Yo voy a hacer que mi hermano esté bien. Yo me voy a esforzar porque mi hermano sea pleno, porque a mi hermano no le falte nada. Cuando necesite ayuda, yo dársela. Eso es el amor al prójimo. Eso es lo que Cristo nos llama a hacer. Esa es la misión de la iglesia y del cuerpo de Cristo que cada uno de nosotros debería estar haciendo con nuestro hermano alrededor. No, pues que yo no le hablo al hermanito pues nunca lo he tratado o no conectamos o pues nunca lo he saludado. Son miembros del mismo cuerpo. ¿Me pones la foto, Sara, por favor? Hoy en la mañana hablamos con los jóvenes y casualmente se habló de esto, ¿no? No sé si lo alcancen a leer, pero hablamos del ser miembro de la iglesia, de qué significa. Y aquí rápidamente nomás les voy a leer unos textos que nos dice lo que cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, sin ministerio, sin liderazgo, los miembros de todos los días, tenemos que hacer con el hermano de enfrente, de atrás, a mi izquierda, a mi derecha, lo conozca o no lo conozca, o seamos amigos o no seamos amigos. Esto es lo que la Biblia nos pide. Primera de Tesalonicenses 5:11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros. Colosenses 3:16. Enséñense y aconséjense unos a otros. Hebreos 10. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y oren
los unos por los otros. Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros. Romanos 14:15, instrúyanse unos a otros. Efesios 4, sean pacientes unos con los otros y tolérense las faltas. No guarden rencor, no tengan pleitos con sus hermanos. Y por último, Romanos 10, ámense unos a otros con un afecto genuino, no fingido, no para que digan que soy bien cristiano, sino que de verdad amemos al hermano que tengo enfrente de mí y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que un hermano te dio aliento o que tú alentaste a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que le extendiste la mano en su necesidad? ¿Que lo motivaste cuando estaba pasando por momentos difíciles? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados con otro cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con alguien o que alguien oró por ti? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a uno de tus hermanos fuera de la iglesia? ¿Cuántos a veces tal vez sentimos que ni siquiera tenemos el conocimiento para instruir? Y Dios nos pide que instruyamos y enseñemos. Y para eso tenemos que nosotros aprender primero. Espero nadie esté peleado con un hermano ahorita. Y si lo están, este es Dios diciéndoles que se pongan a cuentas. Porque dentro de la iglesia, todos somos uno. Tenemos que estar unidos y tenemos que jalar juntos. Tenemos que apoyarnos y levantarnos, enseñarnos y corregirnos el uno al otro. Eso es amar al prójimo. Ese es el mandamiento que Juan nos está dando. Y él dice, este no es un mandamiento nuevo. Estas no son noticias, dice Juan. Es lo más básico del evangelio. Algo que ya deberían saber, pero que nunca está de más recordarlo. Porque muy fácilmente nos olvidamos. Y es algo que tenemos que vivir todos los días de manera consciente. Entonces nunca olviden, pongan un recordatorio en su recámara todos los días que nuestra vida no se trata de nosotros. Nuestra vida es para glorificar a Dios y servir a los demás. Grábate esto en la memoria para que siempre lo tengas presente. Especialmente cuando no sientas amor, cuando no sientas las ganas de servir o perdonar o ayudar o apoyar. Y si ves que tu hermano se le está olvidando y no está viviendo en amor, sino actuando de manera egoísta, recuérdaselo tú, corrígelo tú, no lo dejes en su error. Unos a otros tenemos que edificarnos y crecer juntos en amor, viviendo para Dios y los unos para los otros de manera activa y proactiva. O sea, no esperar a que las cosas sucedan, sino yo hacer que las cosas sucedan. Y entonces caminaremos juntos en la verdad hacia donde Dios nos llama. Termino con esto. Si me pudieran apoyar aquí. Quisiera que hiciéramos una pequeña introspección y tomáramos el tiempo de ser sinceros con nosotros mismos, de examinarnos, porque lo que les decimos aquí no es para llenar un espacio en el programa del culto. Estamos intentando construir sus vidas, estamos intentando acercarlos a Dios para que sean cristianos productivos, útiles en el reino y que para equipar soldados que arrebaten almas del reino de las tinieblas, que expandan los límites del reino de Dios, que estén fuertes, sanos, capaces. Por eso quiero que nos examinemos hoy. Pregúntense, ¿estamos viviendo conforme a la verdad que Cristo nos enseñó? ¿O estamos viviendo conforme a lo que yo quiero hacer o lo que a mí me parece? ¿O nos estamos desviando siguiendo a personas y hombres igual de faltos y pecadores que yo, que me están alejando del mensaje puro que Cristo nos ha dejado?
estamos viviendo en amor, primero con Dios y después con nuestros hermanos? ¿O somos egoístas? ¿O solo vivimos pensando que está mejor para mí, lo que esté más a gusto para mí, lo que yo quiera hacer? Y no ponemos al otro o a Dios antes que a nosotros. Viendo todo esto que les dije, pregúntate, ¿somos de Cristo o no lo somos? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? No nomás lo pienses y lo medites. ¿Qué voy a hacer al respecto? No nomás escuches la palabra. ¿Cómo la puedo poner en práctica? La próxima semana hablaremos de las falsas doctrinas y los falsos creyentes que nos alejan de la verdad y qué hacer al respecto. Pero hoy lo que quiero que recuerden es que debemos no solo creer, sino caminar todos los días sin desviarnos de la verdad. Y al hacer eso veremos cómo brota de nosotros el amor hacia Dios y hacia los demás. Porque el amor y la verdad son uno solo. Porque Cristo es la verdad. Porque Dios es amor. Y el Padre y el Hijo son uno solo. No podemos decir que amamos a Dios y no vivir como Él nos manda. No podemos decir que somos cristianos y aborrecer o ser indiferentes con nuestros hermanos en Cristo. Ojalá Agua Viva pueda ser esas iglesias a las que Juan escribe y diga: cómo me alegro al ver que tus hijos caminan en la verdad, tal y como el Padre ordenó. Que cuando todo el mundo está siguiendo otras corrientes, cuando todo el mundo está viviendo un cristianismo diferente, ustedes están permaneciendo firmes en lo que Cristo les ordenó. Y quiero terminar con una oración y pedirle a Dios que nos ayude, pues sin Él nada de esto es posible. Por mejores intenciones que tengamos o por más ganas que le echemos, sin Él no lo vamos a lograr. Necesitamos el Espíritu Santo que nos redarguya, que nos convenza de pecado y de nuestra debilidad y necesidad de Él, para buscarle, para aprender de Él y predicar con palabras y con hechos la verdad que de Él aprendemos, expresada en el amor hacia Dios y el amor a los demás.